Muchas gracias, subsecretario, por la participación. Me da gusto estar con muchos abogados a los que les reconozco una gran trayectoria y los conozco profesionalmente. Agradezco al señor secretario general de Gobierno que nos da esta oportunidad de dirigirnos a todos y cada uno de ustedes, y desde luego a sus titulares de las centralizadas y de los organismos públicos descentralizados. Para el sistema estatal anticorrupción es muy importante que todos estemos en la misma sintonía. Como ustedes deben de saber, desde el año pasado el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción ha emitido una serie de lineamientos que vienen a complementar la disposición genérica que nos da la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con la obligación de que cada órgano interno de control pueda expedir el Código de Ética y el Código de Conducta en las centralizadas y en los organismos públicos descentralizados. Aguascalientes entró en esta dinámica. En Aguascalientes tenemos 58 entes públicos, a diferencia de INTEA, donde son 104 sujetos obligados. Nosotros en Aguascalientes solo tenemos 58 entes públicos. Desde aquí no veo a Nelly, pero agradezco y reconozco de parte del señor Contralor General del Estado su disposición para que el gobierno del Estado de Aguascalientes se haya convertido en el segundo ente público en expedir el Código de Ética. Ya ahí nos facilita un gran trabajo. Sin embargo, nos implica una tarea mayúscula con todos los organismos públicos descentralizados. Y aquí me decían que el Chato está en el día y que Gabriel Valiverse del SENA son los entes más grandes. Ahí les pedimos mucho apoyo, porque sé que el trabajo de la construcción del Código de Ética y del Código de Conducta pasará indudablemente por las áreas jurídicas, aunque el órgano legitimado para expedirlo sea el órgano interno de control. Quisiera cederle el uso de la palabra a mi director general jurídico, el licenciado Walter Limón, para que nos platique sobre el Código de Conducta, porque hablar del Código de Ética cuando ya Nelly ya nos escribió, ya nos puso la regla muy clara de cómo puede ser el Código de Ética en el Gobierno del Estado y en sus organismos públicos descentralizados, para que sería ocioso. Yo solo cerraría mi intervención con un compromiso que quisiera que asumiéramos todos. Cuando el Comité Coordinador del Sistema Local de Aguascalientes aprobó el Código de Ética TICO, que es un instrumento que muchos de ustedes lo vieron en la capacitación que tuvimos en el Honorable Congreso del Estado, el día 17 de abril, nos pusimos un plazo ficticio. Sabemos que todos somos omisos, porque el cumplimiento de esta disposición que emanaba de la Ley General y de los lineamientos del Comité Coordinador Nacional se inició en el mes de febrero. Entonces todos traemos un retraso significativo en el que habríamos de ponernos a mano. Por eso en ese compromiso, en esa capacitación quedamos que 180 días posteriores a esa fecha deberíamos de tener ya estos instrumentos normativos publicados y dispuestos, divulgados entre todo nuestro personal en las centralizadas y en las descentralizadas. En consecuencia, yo os invitaría a que, ya teniendo el ejemplo del Gobierno del Estado, ya teniendo el ejemplo de nuestro Código de Ética de la CCE, pudieran ustedes expedir su Código de Ética y posteriormente su Código de Conducta, para lo cual también ya tenemos un modelo que estamos próximos a someter a consideración del Comité Coordinador Local a efecto de que se apruebe. Entonces, sin mayor preámbulo, Walter, si fueras tan amable, por favor. El código tipo es pues una herramienta orientadora que se construyó en el sistema estatal anticorrupción para facilitar a todos los entes públicos del Estado para apegarse a esos lineamientos. Y son esos propios lineamientos que fueron aprobados por el Sistema Nacional en septiembre del año pasado, publicados en el Diario Oficial el 12 o 13 de octubre también del año pasado, en los que también vamos a encontrar disposiciones expresas sobre lo que debe de cumplir el Código de Conducta, específicamente en sus disposiciones 11ª y 13ª. Más abajo. Muy bien,
En la disposición 11ª encontramos un mandato expreso por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, en el sentido de que estos códigos de conducta sean emitidos por cada ente público previa aprobación del órgano interno de control, y aquí encontramos un matiz relevante con relación a los códigos de ética, ¿no? Los códigos de ética, por disposición expresa del 16 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, deben de ser emitidos por el órgano interno de control. En el caso de los códigos de conducta, los lineamientos pues simplemente establecen que deben de ser emitidos previa aprobación de los órganos internos de control, que es distinto. Asimismo, en esa misma disposición 11ª de los lineamientos, se ordena que en los códigos de conductas se establezca de manera concreta y puntual la forma en que se van a aplicar los principios, valores y reglas de integridad ya previstos en los códigos de conducta. Y a su vez también ordena que esos principios, valores y reglas de integridad previstos en los códigos de ética deben de vincularse en la misión, visión, objetivos y atribuciones de cada ente público. Es decir, aquí ya nos delimita de manera muy concreta qué es lo que debe de contener los códigos de conducta. Primero, debe de ser muy preciso en cuanto a la forma en que vamos a aplicar los principios, valores y reglas de integridad ya fijados en sus respectivos códigos de ética. Y segundo, en el propio código de conducta se debe de realizar un ejercicio que vincule esos principios, valores y reglas de integridad con sus respectivos visión, misión, objetivos y atribuciones como entes públicos. En cuanto a la disposición 13ª de los lineamientos emitidos por el Sistema Nacional Anticorrupción, encontramos que en cuanto a la difusión de los códigos de conducta se deben de utilizar los mismos instrumentos que en los códigos de ética, es decir, deben de publicarse en el periódico oficial del Estado, deben de publicitarse en sus respectivos portales de internet y además debe de entregarse un ejemplar impreso o en versión magnética a todos los servidores públicos de sus dependencias o entidades. Y ahora, de manera muy concreta, pues les vamos a dar unas sugerencias sobre la construcción de estos instrumentos que finalmente, como ya pudimos ver, los lineamientos del Sistema Nacional ya nos fijan cuál debe ser su estructuración. Bájalo, por favor. Gracias. Primero, la primera recomendación que les podemos dar es usar lenguaje claro y sencillo. Los códigos de conducta puede ser una oportunidad para clarificarle al servidor público, como dicen los propios lineamientos, de manera muy concreta, cuál debe ser su orientación en su actuar diario para cumplir con los principios, valores y reglas de integridad. Hoy los servidores públicos pues, están inmersos en una serie de disposiciones que rigen su actuar, ¿no? Desde disposiciones constitucionales, legales, administrativas, y el código de conducta pues es una oportunidad para aclararle el panorama sobre la forma en que deben de actuar ante algún dilema ético. Segundo, en los códigos de ética, si ustedes tienen o seguramente ya han tenido la oportunidad de revisarlos, en su estructuración en términos de los lineamientos del Sistema Nacional van a encontrar una serie de hipótesis que vulneran las reglas de integridad. A contraposición, en los códigos de conducta debemos de hacer lo inverso, ¿no? Debemos de expresar de manera muy concreta cómo debe de actuar el servidor público para hacer realidad o para conseguir la actualización de los principios, valores y reglas de integridad. Y esto lo vamos a hacer mediante la generación de reglas de conducta. Más abajo, por favor. Miren, por ejemplo, como decía el maestro Aquiles, nosotros emitimos nuestro código de ética recientemente, se acaba de publicar en mayo,
Y nuestra regla de integridad, prevista en el artículo 10, establece, se llama regla de integridad de información pública. Esta regla consiste en que los servidores públicos conduzcan su actuación conforme al principio de transparencia, resguarden la documentación e información que tienen bajo su responsabilidad. Vulneran esta regla de manera enunciativa y no limitativa las siguientes conductas. 1. Asumir actitudes intimidatorias frente a las personas que requieren de orientación para la presentación de una solicitud de acceso a la información. 2. No dar trámite en términos de ley a las solicitudes de información. 3. No resguardar los datos personales en términos de lo previsto en las leyes, en la Ley General de Protección de Datos Personales. Y así nos vamos a un catálogo como de 15 situaciones que van a vulnerar esta regla de integridad. Y si ustedes van a construir una regla de conducta, entonces vamos a hacer lo contrario, no vamos a estructurarlo de cómo sí vamos a hacer realidad esa regla de integridad, esa regla de integridad y por consecuencia los principios y valores que rigen el servicio público. Un ejemplo, la tercera regla de conducta del proyecto del Código de Conducta de la CCA dice conducirse con transparencia y resguardar la documentación e información que tienen bajo su responsabilidad en términos de ley. Es decir, es una frase que condensa todo lo deseable en cuanto a la actuación del servidor público en materia de transparencia. Súbele un poquito, por favor. Si se fijan, otra cosa que podrían considerar y que a lo mejor les facilitaría el ejercicio de generar sus reglas de conducta es que siempre van a tener al menos una regla de integridad que va a ser correlativa a una regla de conducta. Incluso en las reglas de integridad, de manera implícita o explícita, ya va a estar precisada la regla de conducta. En este caso, incluso si ustedes se fijan, la regla de conducta está prevista de manera explícita. O sea, eso se traslada al código de conducta y de manera muy concreta se le indica al servidor público cuál es su actuación deseada. ¿Sí? Adelante. Ok, y al mismo tiempo esas reglas de conducta las tenemos que vincular con los principios, valores y reglas de integridad. En esta misma regla de conducta, prevista en nuestro proyecto de Código de Conducta, hacemos este ejercicio muy concreto de cómo se vincula con estos principios, valores y reglas establecidas ya en nuestro Código de Ética. Esta regla en particular se vincula con los principios de legalidad, transparencia y disciplina, los valores de respeto a los derechos humanos y la regla de integridad de información pública. Otra recomendación que les podemos brindar es que en cuanto a la vinculación de la misión y objeto institucional de cada ente público, se pueda realizar desde el preámbulo. En realidad, la visión, misión y objeto va a estar vinculado con todas las reglas de conducta. Entonces, un ejercicio muy sencillo para que ustedes lo puedan vincular es citar su misión y objetivo institucional desde el proemio o introducción de su código. Miren, por ejemplo, aquí volvemos a la misma regla de conducta, o mejor ya puedes proyectar el proyecto, por favor, de nuestro código de conducta. Bajo estas directrices se trabajó en la Secretaría Ejecutiva para generar un proyecto de código de conducta que finalmente se construye, repito, con base en esos parámetros que el Sistema Nacional ya ha fijado en el acuerdo que se publicó desde octubre del año pasado. Más probable. Más. Ok, bueno, desde el principio del acuerdo, por favor, gracias. Se fijan, en el preámbulo se señala: los servidores públicos de la Secretaría Ejecutiva, conscientes de la misión de este organismo que consiste en proporcionar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción ante proyectos que permitan construir políticas públicas, etc., comprometidos con la visión
de este organismo, que consiste en posicionarse como una de las secretarías ejecutivas que generen anteproyectos válidos y rigurosos con un bajo margen de error, etcétera, orientados a la consecución del objeto de esta institución, que consiste en fungir como un órgano de apoyo del Comité Coordinador del Sistema Estatal de Corrupción, a efecto de proveerle asistencia técnica, así como los insumos necesarios para su desempeño. Sujetarán su actuación al ejercicio de su función pública a las reglas de conducta contenidas en el siguiente decálogo. ¿Puedes dividir la pantalla, por favor? Entonces, nosotros tuvimos la posibilidad de hacer un ejercicio donde todas las reglas de integridad previstas en nuestro código de conducta, pues las pudimos reflejar en un decálogo. A lo mejor ustedes, pues, algunos organismos cuyas actividades son más complejas, sobre todo la propia administración centralizada, pues no lo van a poder fijar en un decálogo. Miren, por ejemplo, en el caso del Código de Conducta del Poder Judicial de Guanajuato, sus reglas de conducta se fijan en 17 reglas. Nosotros, repito, por nuestras atribuciones lo pudimos fijar en 10 reglas de conducta, generando este decálogo, ¿no? No, pero con el cuadro de abajo, con el cuadrito de la vinculación. Ajá. Vete hasta abajo, hasta el cuadro de vinculación. Entonces tenemos nuestro decálogo, y ese decálogo en un segundo capítulo se establece, no, más para abajo. Bueno, sí, las reglas de conducta contenidas en el decálogo anterior orientan la actuación de los servidores públicos en la aplicación de los principios, valores y reglas de integridad previstos en el Código de Ética de la CCA. Dichos principios, valores y reglas de integridad se vinculan con las reglas de conducta, principios, valores y atribuciones de este ente público en términos del siguiente cuadro. Entonces, tenemos el decálogo, la primera regla de conducta se vincula con estos principios, valores, reglas de integridad, y está relacionado con la función de todas las áreas de nuestro ente público. Bájale por favor, Belinda, hasta el más. Ahí, por ejemplo, la tercera, le bajas allá arriba. La tercera, que es el ejemplo que habíamos visto: conducirse con transparencia y resguardar documentación e información que tiene bajo su responsabilidad en términos de ley. En este caso, si se fijan, la vinculación con las áreas, bueno, el manejo transparente y la necesidad de salvaguardar datos personales, pues corresponde a todas las áreas. Pero hay un énfasis, atendiendo a las atribuciones de las áreas, hay un énfasis que se refleja en la unidad de transparencia y en el comité de transparencia. Es decir, esta regla de conducta la tienen que respetar todos los servidores públicos, pero en mayor medida, con énfasis, las áreas relacionadas que realizan funciones específicas en la materia. En este caso, nuestras unidades de transparencia y los comités de transparencia. Por ejemplo, la cuarta, si le puedes bajar un poquito, que consiste en conducirse de manera respetuosa, eficiente, oportuna, responsable e imparcial al recibir y dar trámite a solicitudes de cualquier persona dirigidas a la CCA, absteniéndose de condicionar el cumplimiento de sus obligaciones a requisitos no previstos en la ley. Como nosotros no somos un ente público que damos atención al público, sino que esto eventualmente se podrá realizar mediante la unidad de transparencia o mediante el órgano interno de control, si escribir alguna queja o denuncia, pues en específico esta regla que se refiere a la atención al público, pues va a aplicar específicamente al órgano interno de control y a la unidad de transparencia. Y así en general es un documento muy sencillo. Si quieres ya quítale la división de página, Belinda, por favor. Que puede reflejarse en un decálogo donde los servidores públicos pues, van a tener un instrumento pues, muy sencillo, de entendimiento fácil, para que se pueda orientar su actuar en el día a día. Sería todo, muchas gracias. Muchas gracias por estos instrumentos normativos a la brevedad posible. La CCA está muy atenta a través de la Dirección General Jurídica
para acompañarlos en este proceso, sabedores de que en primera instancia Nelly ha hecho ese acompañamiento durante estos meses de abril, mayo y lo que va de junio. Vuelvo a reiterar, quisiera hacer el compromiso de que todo el gobierno del estado de Aguascalientes tuviera sus códigos de ética y sus códigos de conducta en estos 180 días que nos hemos dotado en el Comité Coordinador Local, y que implicaría que ya los organismos públicos descentralizados se pusieran a trabajar en este tema en concreto. Las opiniones que están aquí vertidas, al igual que fue el trabajo del Código de Ética, estarán a su disposición a través de la licenciada Silvia Tachiquín. Por si alguno quiere utilizar este modelo, no se trata que nos agarremos copiando o integrando lo que ya hizo otro ente público, desde luego hay que tropicalizarlo al caso específico de cada dependencia. Sin embargo, creo que el tiempo apremia y lo que ya no hicimos, porque no hicimos todos por una u otra razón, hay organismos públicos descentralizados que van a decir: yo no tengo órganos internos de control y consecuentemente no lo puedo expedir. Nos pasó igual en la CCA y por eso no pudimos tener el código de ética en tiempo y forma. Sin embargo, creo que hay la voluntad de parte del gobernador y de las dependencias por asumir este compromiso, y yo vuelvo a reiterar al licenciado Morán, agradecido por parte del Sistema Estatal Anticorrupción que nos dé la oportunidad de dirigirnos y de estarnos vinculando y coadyuvando en este proceso de generación de nuevas instituciones. Muchas gracias.